Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape-Guisado la hemos denominado Farmacia y Sociedad en la Europa del Renacimiento. El Renacimiento es un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Tuvo lugar una promoción del pensamiento científico y humanístico, procesos que se vieron cristalizados en el arte y la literatura de la época. Nos detenemos en las características del Renacimiento. Primeramente, la secularización y la laicización del saber. Esta característica radica en el impulso de la sociedad a una sociedad con intereses diversificados y autónomos respecto de la misma. Esto trajo consigo una mayor libertad de investigación y producción científica y cultural. También otra característica en la que nos detenemos es el antropocentrismo y humanismo. El Renacimiento se define como un periodo antropocéntrico. Derivó del humanismo teológico de finales de la Edad Media, que permitió la valoración del ser humano como criatura predilecta de Dios, dejando las puertas abiertas para la nueva perspectiva del Renacimiento. Tuvo lugar una revalorización de la antigüedad clásica, es decir, el estudio del pensamiento y el arte de Grecia y Roma antiguas. Vemos también la valoración del pensamiento racional, que se vuelve una herramienta para el descubrimiento del mundo, la naturaleza y el hombre. Una curiosidad científica y técnica. Fueron muchos los avances que se registraron en ciencia, como la astronomía, la anatomía, la biología, la botánica y otras. También fue una época signada por importantes invenciones como la imprenta, que permitió la divulgación del pensamiento entre la élite alfabetizada. Otra característica es el estudio de la naturaleza en las artes, teniendo lugar un perfeccionamiento del naturalismo, desde Grecia hasta el siglo XIX inclusive. Tuvo su origen, el Renacimiento, en la región de Italia, desde donde se extendió al resto de Europa. Los dos grandes centros de difusión artística serían Italia y norte de Europa. En Italia se caracterizó por urbes comerciales opuestas en carácter a la rigidez romana bizantina. Y el norte de Europa a través de las cortes principescas de la Casa Real de Francia. Aquí tenemos el contexto histórico del Renacimiento por Rafael Sanzio, en el que se vislumbra la Escuela de Atenas en 1510 y 1511. Es un fresco de los museos del Vaticano. El origen del Renacimiento se establece en el año 1453, cuando el Imperio bizantino cayó tras el asedio otomano. Tuvo lugar su origen en la península itálica. La mortandad producida por la peste negra detuvo momentáneamente el crecimiento del Renacimiento. Llegó primero a Génova, a Venecia, Mesina
entre 1347 y 1348, coincidiendo con la guerra entre los reinos húngaro y napolitano. La peste se extendió rápidamente por Francia, Inglaterra, España, Rusia y el resto de Europa. El Trecento es una expresión italiana que se refiere al siglo XIV, es decir, al ciclo de los años 1300 en Italia, y se trata de la transición al pleno Renacimiento. Esta renovación estética da lugar a dos grandes escuelas, la sienesa y la florentina. El Quattrocento es un término que en castellano significa 400, por los años pertenecientes en su origen en Italia. Los tres primeros principales escritores italianos medievales escribieron en el siglo XIV. Fueron Dante, la Divina Comedia, fue compuesta desde 1304. Boccaccio con el Decamerón, que fue escrito entre 1351 y 1353. Y Petrarca, con su famosa escalada a Mont Ventoux, el 26 de abril de 1336. Las enfermedades más extendidas durante el Renacimiento fueron la sífilis, el tifus y la difteria. Fueron unos males que en muchos casos no se pudieron consignar médicamente y dieron lugar a remedios cuya eficacia también quedó por contrastar. La sífilis ni vino de América ni la llevaron los europeos, sino que ya existía en ambos mundos. Durante el siglo XVI, las epidemias fueron un problema recurrente en la vida de las ciudades europeas. En ellas se propagaron diversas enfermedades como la peste, el tifus, la viruela y la sífilis. El impacto demográfico afectó tanto a las actividades laborales como comerciales y de recreación de la población. A lo largo del siglo XVI, las epidemias fueron un problema constante en la vida, desde los aspectos económicos, políticos y sociales de las diversas ciudades europeas. Se propuso la creación de espacios para la reclusión, castigo y corrección de las mujeres prostitutas. La epidemia era un malestar de las ciudades, ya que la epidemia podía estar tanto fuera como dentro del territorio de la ciudad. Posteriormente a las epidemias tuvieron lugar las hambrunas, ya que se había sufrido crisis por malas cosechas y esto causó un mal estado de las ciudades, con lo cual había unas malas condiciones alimenticias e higiénicas, lo que facilitaba el contagio de las infecciones. La peste bubónica y el tifus se propagaron a través de los agentes transmisores, como las pulgas en el caso del primero y los piojos en el caso del segundo, mientras que la peste neumónica, la viruela y la sífilis lo hicieron directamente sin necesidad de agentes intermediarios. Las primeras, las dos, a través de las vías respiratorias en comunicación con alguien que la padecía, y la última mediante contacto sexual. Estas enfermedades afectaron tanto a ricos como a pobres. La pobreza debía atenderse en pro de la salud pública. Aquí tenemos un grabado de Sabatelli
sobre la peste de Florencia de 1348, basado en la descripción del Decamerón. Se pensó en erradicar la pobreza a través de la enseñanza de oficios que eliminaran el ocio, de manera que también se pudieran purgar los pecados y calmar la furia divina. En cada ciudad de la monarquía se pensó en establecer galeras. Por un lado, las galeras se consideraban un foco de infección por su estado de pobreza, pero también valoró que la disolución y rotura con la que actuaban era uno de los motivos que había provocado el azote de Dios en contra de la población. El pecado de la lujuria iba en contra del sexto mandamiento. La sífilis, también conocida como el mal de bubas, por tratarse de una enfermedad contraída a través de relaciones sexuales. Bien, trasladada de América a Europa, la podemos vislumbrar en algunas obras como las de Nicola Neoniceno, en un libro sobre la epidemia llamada comúnmente mal francés, 1497, y Francisco López de Villalobos, Sumario de la medicina en romance trovado, con un tratado sobre las pestíferas bubas, en 1498. Se describió que se trataba de un mal en el que aparecían pequeñas llagas negruzcas en los genitales e inflamación de los ganglios, acompañada de otros síntomas como fatiga, trastorno del sueño, dolores en las articulaciones, úlceras y lesiones óseas. Girolamo Fracastoro, en un poema médico titulado Sífilis, de 1530, expone cómo la raíz de la enfermedad se basaba en la idea del aire como vehículo de corrupción, aunque el contagio de dicha enfermedad se efectuaba a través del contacto sexual. Otro tratado es el de Jean Farnell, titulado De la curación perfecta del mal venéreo, en 1555. Aquí tenemos a mujeres recibiendo remedios para tratar la enfermedad de la sífilis. En principio, el tratamiento eran sangrías y purgantes, y luego el empleo del mercurio en forma de ungüento y en baños de vapor. Posteriormente se usó el guayacán. ¿Qué es este árbol? Es el Guaiacum officinale de Linneo. En la sífilis, considerada como mal venéreo, se consideraba un castigo, una purga expiatoria, donde el cuerpo y el alma de quienes habían ofendido a Dios se purificaba con los baños de vapor. Ante esta situación, las relaciones ilícitas como la mancebía, el adulterio y la prostitución, que hasta el momento habían gozado de un margen de tolerancia, pues empezó a considerarse desde el Concilio de Trento en 1545-1563, se declaró el matrimonio como un sacramento y se asociaba este tipo de tratos con la propagación de la enfermedad de la sífilis. La prostitución y este tipo de prácticas comenzaron a ser perseguidas. Los jesuitas se dedicaron a asistir a las casas de mancebías para motivar a las personas prostitutas a que abandonaran su mala vida y se enmendaran. Aquí tenemos
esta imagen que es de Lig van Buren al respecto de una casa de Mancebía. Igualmente se comenzó a juzgar la manera en que estas mujeres, junto con los delincuentes y vagabundas, eran castigadas. Magdalena de San Jerónimo elaboró un tratado sobre las galeras de las mujeres y se refería a que, pagando 1000 enfermedades asquerosas y contagiosas a los tristes hombres que se juntaban con ellas, quienes a su vez se las pegaban luego a sus mujeres, contagiando así a mucha gente. La resolución de Magdalena de San Jerónimo era recoger y castigar a aquellas que con sus delitos habían ofendido a Dios. La purificación del alma de los pecadores de este tipo se llevaba a cabo no a partir de las vaporizaciones, sino con el encierro en las galeras. La traza de la galera de mujeres se hacía en las habitaciones colocando un dormitorio con tablas como camas donde únicamente contarían con un jergón de paja y 1 o 2 mantas pardas. Y también había una cárcel secreta donde se colocara a las personas incorregibles, el cual debía contar con cadenas, esposas, grillos, cepos y todo tipo de disciplinas para el rigor. El vestido que usaban estas mujeres en las galeras era de paño burdo y de calzado unos zapatos de vaca o carnero. La comida que tomaban era pan, bazo o bizcocho, que era un tipo de pan muy duro, acompañado de una rajada de queso o con un rábano y un poco de nabos donde poder remojar el pan, y alguna vez por semana un poco de tajada de vaca mal guisada. En caso de que una mujer reincidiera en malos actos, pues se ingresaba nuevamente a la galera. En las ciudades se evitaría que se llevaran a cabo las ofensas a Dios. Se indicó que los provechos de este remedio serían el terminar con la perdición de los hombres y sus torpezas, lo mismo que hacer de las mujeres seres honestos y fieles. Aquí tenemos otra imagen de una prostituta con la muerte por detrás. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al respecto por Magdalena de San Jerónimo no se llevaron a cabo, o al menos no con el rigor y las características que ella establecía. Se aprecia que las enfermedades pueden ser interpretadas de distintas maneras en virtud de las creencias, ideas e intereses de quienes la padecen. Las epidemias se consideraron un tema social y cultural, y de este modo las epidemias no resultan ser únicamente un asunto de salud, sino que también se convierte en un tema social. La historia de la primera gran epidemia de una enfermedad de transmisión sexual y por qué culparon a América. De aquí surgió el medicamento guayaco, extraído, como hemos dicho, del árbol del guayacán, y se hacían preparados que se aplicaban en la sífilis aparte del mercurio. Se calcula que para la década de 1490 la población europea se había recuperado de las muertes causadas por esta plaga. Pero luego tuvieron lugar las hambrunas. Con el incremento de la población llegó la prosperidad, pero no todo fue positivo.
La guerra era endémica, las hambrunas ocurrían con frecuencia y eran desconocidas algunas enfermedades que empezaron a aparecer. Aquí tenemos una imagen de la representación de las enfermedades sexuales. A principios de 1495, el rey francés Carlos VIII invadió Nápoles tratando de reivindicar el derecho a ese reino, pero las tropas empezaron a contagiarse con la dolencia. Se trataba de la sífilis. La gente aterrorizada vio cómo se propagaba a Escocia, a Hungría y a Rusia. Se cree que los reyes Francisco I y Enrique III de Francia, así como el emperador Carlos V, padecieron la enfermedad, y se piensa que tampoco escaparon del contagio monjes y clérigos. No importaba la jerarquía. En la historia de la sífilis, los franceses la llamaban enfermedad napolitana. El resto se refería a ella como la dolencia francesa o mal gálico. Se caracterizaba también por el dolor que se sentía en los huesos. Todos corrían riesgo de enfermarse, y una vez que esto ocurría parecía que la persona nunca se iba a recuperar. El tormento era bien difícil y quienes la padecían gritaban continuamente. ¿Cuál era la causa? La causa se pensó que era un castigo de Dios por los pecados cometidos por la sociedad. Los astrólogos de la época afirmaban que lo ocurrido tenía relación con dos eclipses de Sol y la confluencia de Saturno y Marte, teniendo lugar una podredumbre venenosa del aire. Las lluvias que cayeron en el año en todos los países fueron tan copiosas que la tierra no se contaminó con el agua estancada. Pero la conjunción de las estrellas contaminó el clima, lo que a su vez causó una podredumbre venenosa del aire, y la consecuencia fue la putrefacción del cuerpo humano. Aquí tenemos una de las fiestas de la época en la que ellos decían que lo normal era contagiarse de la sífilis. Se creía que el mercurio era el remedio para la sífilis. Respirar el gas mercurio, los pacientes salivaban incontestablemente, los dientes se les caían y perdían la razón. Hasta que apareció, como hemos dicho, un nuevo remedio que era el guayaco, en 1517. Era un arbusto que se encontraban las personas que iban a América, y normalmente se localizaba en Haití. Se estableció una relación entre la sífilis y el castigo divino, al estilo de Adán y Eva. También en esta sífilis se convirtió en un estigma, ya que afectaba a los niños. Generaciones enteras se consideraron malditas. La bacteria causante de la sífilis se descubrió en 1905. Se creía que había llegado a Europa con los marineros que regresaron de América con Colón. La cura definitiva llegó con la penicilina. Pero la sífilis llegó y se quedó. El Treponema pallidum es una especie de bacteria del género Treponema que mide de 5 a 20 micras de largo y 0,5 de diámetro, y es una espiroqueta que no se tiñe con la tinción de grano. Es altamente contagiosa. Tenemos 3 subespecies conocidas, que son el Treponema pallidum, Treponema pallidum partenue y Treponema pallidum endemico. A veces se incluye otra especie, que es una subespecie, que es el Treponema carateum. La clasificación de estas subespecies se basa en las diferentes sintomatologías causadas por la infección, como en cambios genéticos. Las características del treponema es que es una bacteria bastante frágil y no resiste a la penicilina.
Posee como factor de virulencia la capacidad de fijarse a las células del huésped, de la piel y también en las mucosas. Se disemina por la sangre y alcanza los tejidos subepiteliales a través de las lesiones inaparentes o quizás a través de las células. Paracelso nació y fue criado en Suiza. Fue hijo del médico y alquimista von Bass y de madre suiza. Paracelso viajó bastante en busca del conocimiento de la alquimia, pero estudió y descubrió las características de muchas enfermedades como la sífilis, y para combatirla usó el azufre y el mercurio. Paracelso también trabajó como cirujano militar al servicio de Venecia en 1522 y se doctoró en la Universidad de Ferrara. Se le considera el padre de la toxicología. Refiere que la dosis hace al veneno la máxima de la disciplina. Las enfermedades eran la alteración de los humores. Paracelso refiere que lo que se forja con el fuego es la alquimia, ya sea en un horno o en la estufa de la cocina. Aquí tenemos una imagen de Paracelso. Era el alquimista médico y astrólogo de Suiza. Su principal libro fue La Gran Cirugía. Revolucionó la medicina en su tiempo y refutó las ideas de Galeno. Estudió los minerales y viajó en busca de la alquimia y distinguió las características de muchas enfermedades como sífilis y bocio. Basó sus estudios en la astrología y su doctrina principal fue Astrum in Corpore. Se basó en la astronomía, en las ciencias naturales, en la química y en el amor. Sola dosis facit venenum era la máxima de Paracelso. Buscaba la piedra filosofal. Creía también que el cosmos giraba en torno a las sustancias mercurio, sulfuro y sal. En el campo de la alquimia mezclaba la religión egipcia y la griega, basada en las enseñanzas de Hermes, el dios Mercurio. En el campo de la medicina refería que era mucho más que curar enfermedades. Sus 7 reglas, las 7 reglas de Paracelso. La primera es mejorar la salud. La segunda, desterrar absolutamente de tu ánimo las ideas del pesimismo. La tercera, hacer todo el bien posible. La cuarta, olvidar toda ofensa. La quinta, debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte. La sexta, debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Y la séptima, jamás temas a los hombres, ni te inspires sobresalto el día de mañana. Durante el Renacimiento surgieron una serie de novedades clínicas, como la práctica de autopsias anatomopatológicas, la conversión de la historia clínica en observatio y la enseñanza junto a la cama del enfermo. Aquí tenemos una imagen que representa la sífilis congénita de los niños y una barbería donde se producía mucho contagio de sífilis. Torrella, que nació en Valencia, ofrece un estudio clínico y terapéutico de la sífilis. Gaspar Torrella, con su Tractatus cum concilis contra pudendagra se humorum Galli. Fue el bibliotecario de la Biblioteca Vaticana durante 2 años. Por influencia de su padre se doctoró en la Universidad de Siena. Estaba adscrito al galenismo avicenista dominante en su tiempo. También le dedicó un estudio astrológico, De Portentis, publicado en 1507.
los métodos de tratamiento de la dolencia se basaban en el galenismo arabizado, y la primera literatura médica dedicada al tema del mal francés era su tratado. El nombre de sífilis se lo debemos a Fracastoro, que tuvo su existencia entre 1483 y 1553. Refería que era una seminaria, semilleros generados en los humores corrompidos de los organismos. Las medidas dietéticas y evacuantes o purgantes eran las características del galenismo tradicional, refiriéndose a la necesidad de establecer vigilancia médica de la prostitución para prevenir. Aquí tenemos a Fracastoro. El tratamiento del morbo gálico era el mercurio y el guayaco, que también se le denominaba palo santo. Aquí tenemos la resina, tintura y palo o madera del guayaco. Fue descrito por Fernández de Oviedo y López de Gómara. Los barcos que regresaban a Sevilla y Cádiz venían cargados de grandes cantidades del árbol descortezado. También se trató la sífilis con la zarzaparrilla, que era Esmilas zarzaparrilla de Linneo, especialmente con el mercurio en forma de friegas en la piel, y posteriormente comenzaron a administrarlo por vía oral. Los que curaban el morbo gálico solían ser los cirujanos. Fue obligatorio haber cursado sus enseñanzas 5 años continuos y sin interrupción. Gaspar Torrella, Pere Pintor y Joan Almenar contribuyeron al estudio de la sífilis y a su tratamiento, en especial el mercurio. El tratado del morbo gálico fue incluido en la cirugía universal y particular del cuerpo humano. Aquí tenemos el tratado del morbo gálico. En aquella época, siglo XIX, las relaciones entre Cádiz e Hispanoamérica estaban muy afianzadas, y las relaciones entre Cuba y Cádiz vislumbraron la existencia de la sífilis. Y los métodos o tratamientos usados en referida enfermedad eran los métodos fisiológicos y el método mercurial. La terapéutica del mar venerio, Treponema pallidum, se considerado enfermedad venérea. Venus es la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y es capaz de hacer inmortal a los enamorados. El mensaje concreto de esta diosa es: el amor le traerá placer. Esta enfermedad tenía la fase primaria, la secundaria, la latente y avanzada. En la fase primaria, la llaga era firme, redonda y no causaba dolor. Y aunque las llagas desaparecían, debía recibir tratamiento para que no pasara a la fase secundaria, que sin el tratamiento adecuado la infección progresará de modo latente y posiblemente a las fases avanzadas de la enfermedad. Otros síntomas en la fase secundaria eran la fiebre, inflamación de las glándulas linfáticas, dolor de garganta, dolor muscular. Los síntomas de esta fase desaparecían, reciba o no tratamiento, pero sin el tratamiento adecuado la infección progresaba a la fase latente y a las fases más avanzadas. La fase latente de la sífilis comenzaba cuando los síntomas que tuvo antes desaparecían.
En la fase avanzada, la sífilis, la enfermedad daña los órganos internos y podía ser causa de la muerte. La identificación del laboratorio no tuvo lugar hasta 1905, con lo cual en el siglo XIX esta enfermedad entre Cádiz y Cuba apareció muchas veces. Erich Hoffmann era un dermatólogo alemán originario de Wittenberg que estudió medicina en la Academia Militar de Berlín y luego fue profesor de universidades como Halle y Bonn, y fue recordado por su investigación realizada con el zoólogo Stauding en la Clínica Charité de Berlín. Aquí tenemos a Hoffmann y lo que le dedicó a la sífilis, hasta que se descubrió que era una espiroqueta. Y ya por fin la penicilina. Algunas veces encontramos lo que no estamos buscando, y eso fue lo que pasó con el descubrimiento de la penicilina por Fleming. Se consideró un fármaco milagroso. La casualidad llevó al descubrimiento de la penicilina. El descubrimiento de la penicilina es un buen ejemplo de que la ciencia a veces habla por sí misma y hay que saber escucharla. Ya que en el siglo XIX los métodos que se podían usar era el método fisiológico y el método mercurial. Aquí tenemos a Broussais, François-Joseph Victor Broussais, que era el defensor del método fisiológico de la sífilis en el siglo XIX. Era un médico, cirujano y escritor. Se basaba en la naturaleza, remedios naturales, infusiones, sudoración, mientras que el método mercurial pues era la aplicación de ungüentos mercuriales y también preparados orales. Nada más, muchísimas gracias. Hasta aquí la conferencia, la tertulia de farmacia Juan Bautista Chapelizado del día de hoy.